Cinematic. Bienvenidos a Cinematic, un espacio en el que hablamos sobre comunicación interna con nuestros equipos, nuestros compañeros, y externa con nuestros clientes en seminarios, en eventos, en congresos, sobre las áreas de las matemáticas, el arte, la tecnología, la ingeniería y la ciencia. Yo soy Diego Marqueta, consultor y formador en comunicación eficiente y presentaciones, y hoy tenemos a una persona que nos va a ilustrar, nunca mejor dicho, sobre cómo tender puentes entre el mundo técnico y el mundo visual, porque está con nosotros nada más y nada menos que Elena Urizar, licenciada en Bellas Artes y con una experiencia en empresas técnicas como por ejemplo en Indra, más de 10 años, dirigiendo, definiendo proyectos, gestionando equipos y sobre todo definiendo el enfoque en proyectos de interfaces. Así que muy buenas, Elena, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas. Encantada de estar aquí, de compartir un rato y animar a que todo el mundo aprenda a dibujar como una herramienta de comunicación. Pues motívanos, cuéntanos, Elena, ¿quién eres? Bueno, pues ya me has presentado un poco y eso es. Yo soy Elena Urizar, soy de Bilbao, aunque ahora mismo vivo en Madrid y ahí también me siento un poco que estoy por el mundo porque por mi trabajo pues me toca viajar y más ahora estamos conectados sin viajar y podemos dar servicio a cualquier punto del mundo. Pues como decía, yo soy licenciada en Bellas Artes. A mí siempre me ha encantado dibujar, yo dibujaba todo el rato. Es verdad que luego debo confesar un poco más tarde que paré de dibujar un tiempo, pero dibujaba y es verdad que yo siempre había dibujado muy rápido, no me gusta pararme demasiado, recrearme en los detalles y eso que cuando era pequeña tampoco sabía qué valor podría tener, pues ahora sí que estoy descubriendo que me sirve esa manera que tengo yo de hacer para ir a por la esencia y justo usar la cantidad de líneas que sean necesarias. Entonces, para llegar a este destino que es la facilitación visual, he ido pasando por muchas etapas. Como comentabas, estuve en Indra, donde aprendí un montón, aunque hubo muchos momentos que me preguntaba exactamente qué hacía yo ahí, pero ahora reconozco que me ha traído buenísimos y valiosísimos ingredientes. Y además de eso, he trabajado en comunicación, en agencias de publicidad. Y sí que es verdad que a mí uno de los aspectos que me interesan especialmente es el entendimiento y la comunicación. Entonces yo también conecto mucho mi trabajo a la comunicación, a que las cosas lleguen. A veces yo me veo como un cronista de estos decimonónicos donde pues no había tantas herramientas para compartir, entonces o bien te llevabas los científicos, los aventureros, o bien sabían dibujar o se llevaban a alguien que sabía hacerlo para que recogiera. Es verdad, en las embarcaciones bueno, Master and Commander, la película de hecho lo muestra, ¿no? Llevas tu propio cronista visual, tu dibujante, que al final es lo que queda, o tu fotógrafo. Sin duda, claro. Sin duda. De hecho, hubo una exposición preciosa en la Biblioteca Nacional que se llamaba Cartografías de lo insólito, si no recuerdo bien porque se ha quedado la palabra cartografía tatuada en mi cabeza y tengo el catálogo por ahí, pero sí que es verdad que evidencia mucho cómo el conocimiento científico de eso, digamos, dependía de contar con esa destreza con propia o ajena para compartirlo y hasta hace no tanto, en el fondo, que ahora estamos como llenos de posibilidades a la hora de capturar información, pero antes no era tan obvio. Entonces a mí me iluminó mucho para entender también el valor de mi profesión. Oye, cuéntanos, Elena, ¿para qué te dedicas a la facilitación visual? Pues un poco como he dicho antes, eso, lo que ha ido cogiendo sentido son estas dos ideas de entendimiento sobre todo y comunicación. Ahora mismo, por ejemplo, en el momento en el que estamos, que hay esta inquietud global por resolver las cosas, de hacer nuevos planteamientos, pero la clave realmente para poder solucionar algo es entender bien el problema. Si no lo entendemos, difícil será avanzar y diseñar una solución. Entonces, el lenguaje... Bueno, podría llenar días y días hablando. Yo creo que uno de los problemas que tenemos como sociedad, tanto en el ámbito técnico como en el ámbito civil, por decirlo de alguna manera, es que queremos a menudo plantear soluciones a problemas que no son tal. Exacto. Entonces, primero, antes de saber
si esta es la solución adecuada, tendrás que saber si tienes un problema o no. Exacto. Y esto en líneas de fabricación lo he dicho infinidad de veces, que es, a ver, Marqueta, que tengo un problema, ¿cuál es el estándar? Si no tienes un estándar, no sabes si tienes el problema. Claro, exacto. Y a lo que dices del estándar, sobre todo para que también ese problema se entienda y se comparta y haya un acuerdo en ese entendimiento, que es un poco de también por donde mi profesión surge, digamos, como más consolidada como profesión en los años 70 en la Bahía de San Francisco, como tantas cosas, y realmente hay un concepto de origen que es Explicit Group Memory. ¿Y para qué sirve? Sirve para muchas cosas y para mí sirve mucho para la reflexión individual, pero sobre todo sirve para poner de acuerdo a las personas cuando están manteniendo conversaciones, identificando problemas, como estamos haciendo ahora, idear un nuevo camino, una estrategia. Entonces, este dibujo en grande, que a veces puede parecer que ¿por qué en grande? Pues que sea en grande, lo que sirve es un poco de catalizador para que todo el mundo esté viendo lo mismo y entendiendo lo mismo e inspirándose, no solo entendiéndolo, sino creciendo a partir del pensamiento colectivo, del pensamiento de otros, conectando ideas, ¿no? Porque al final nosotros lo que ayudamos es a evidenciar conceptos y a que estos crezcan, ¿no? Hacer cosas que igual en una conversación de otra forma se quedarían un poco en el aire, que a veces yo lo comparo como mariposas, ¿no? Que se escaparían, se marcharían volando. Nosotros con nuestros rotuladores lo capturamos, lo representamos en un papel grande, en un lienzo, en un mural, bien también si fuese digital, viéndolo, proyectándolo, pero con el objetivo de que todo el mundo lo vea, esté de acuerdo, esté en desacuerdo, se inspire, comparta y luego, no menos importante, al finalizar esas sesiones, repasar lo dicho y reconfirmar esos acuerdos y entendimientos. Y que lleve a una acción. Para las personas que no hayan visto nunca este tipo de trabajo, en la facilitación visual, que uno de los aspectos concretos, que los cuales Elena es una auténtica boina verde, es en el ámbito del dibujo en directo, es ese reflejar en un gran lienzo, en una gran tela, en un gran canvas que dicen los ingleses, todos los elementos, todas las definiciones, todos los elementos del problema y cómo todos como equipo lo vamos a llevar a cabo. Si me lo permites, yo creo que hay algo que lo hace imbatible, y es que tiene como 3 elementos. Yo viendo el trabajo tuyo y el de otros compañeros, pero creo que el tuyo es como quinta esencia, ¿no? Es por una parte que lo que refleja es algo común, es decir, tú pones en un lienzo algo que ha salido de las ideas de todos. Tu arte está en plasmarlo de la mejor manera, pero es común a todo lo que ellos han dicho. Lo segundo es que es funcional, es decir, se hace bonito porque es funcional. Esto lo digo muchas veces, cuando la forma sigue la función, ¿no? Y lo tercero es que resulta estético, que sea aunque es una consecuencia, es una combinación lineal de la anterior, ¿no? Porque cuando ves que es funcional, que está hecho con una determinada técnica de dibujar y además refleja lo que tú has estado durante una mañana hablando, cuando lo ves es como que es incontestable, no hay debate. La gente dice, es que yo he sido parte de esta idea. Y yo creo que eso es lo que acciona, lo que activa cosas. Sin duda, hay también sí, ahí das en el clavo. O sea, hacer que las personas formen parte, que vean su voz reflejada, incluso sirve también como excusa muchas veces para todos aquellos que a veces se quedan callados en la sesión por la razón que sea, y después salen y se comentan esas ideas en pasillo o a una persona. Entonces, al final, como también una de las cosas que traen estos dibujos a las reuniones de trabajo es un carácter más amable, más relajado, incluso más alegre, pues es fácil invitar a las personas de referirse a alguien y decirle, ¿y tú aquí qué has dicho? ¿Qué te ha parecido? Y es una manera también de abrir a esas voces un poco más tímidas que igual se quedan e igual tienen la clave. Que bueno, su forma de ser no les anima a participar en voz alta, pero sí que sirve para dar ese espacio. Y una cosa que has dicho también que me gusta, lo de la parte estética, al final en nuestro trabajo no es el camino crítico, pero sí es un aspecto que hace que sea más atractivo. Otro de los grandes, yo creo que funciones que nosotros aportamos es atraer la atención de la audiencia. Esto que además ahora está completamente fragilizado, ¿no? Esta escasez de atención que reina, pues al final
es verdad que nuestros dibujos, nuestras representaciones llaman la atención y es verdad que el aspecto estético, sin ser crítico, sí que un poco esa armonía o esa representación más atractiva sí hace que se preste más atención. Y luego, también para mí súper importante, en aras de la legibilidad, o sea, que se entienda, que de repente digas, esto está conectado con esto. O sea, que si yo elijo un color, no lo elijo porque me gusta o tengo el día turquesa, sino porque igual al turquesa le da la función de conectar cosas o de añadir un comentario externo que quiero llamar la atención. O sea, que nosotros también usamos el color, por supuesto, con armonía funcional, y sobre todo para la legibilidad y el orden. Es que aquí se abre un mundo, es que además yo soy enamorado de la teoría del color. La teoría del color en realidad es de Goethe, ¿no? Pero en realidad es mucho anterior, creo que fue en 1666, era fácil la cifra, el Opticus de Newton, que es cuando define los colores primarios, ¿no? Que entendemos que son los 3 primarios, ¿no? Magenta, cadmio y cian, y la mezcla de ellos los secundarios, y el añil, el índigo, que lo consideraba un 7º color. Es decir, los del arco iris, Newton los consideraba un... Hay algo que creo que se realimenta, y es que hemos dicho que lo estético resulta de hacerlo funcional, pero es que a la vez el que sea funcional es debido a que es estético, y yo creo que ahí hay una tercera pata, y es la gente. Y es que, al igual que cuando dice en el libro en el de cómo hacer amigos e influir en la gente, ¿no? De Dale Carnegie, que la palabra más bonita en cualquier idioma es tu propio nombre. Pues el hecho de ver una silueta que te recuerda a ti en un lienzo de papel, sin duda, ya te está hablando, está diciendo, ostras, de alguna manera me está llamando, ¿no? Sí. Tengo que hacer algo con ello. Sin duda, eso es muy chulo lo que dices, y además luego también cuando yo sí siento que tengo la misión en la vida de animar a todo el mundo a que le pierda el miedo y que tenga esa destreza, ¿no? Igual que aprendemos a escribir, aprender a dibujar, y si quieres a representar gráficamente lo que nos pasa por la cabeza, y para eso no hay que dibujar bien ni mal, sino que hay que aprender a hacerlo, porque evidentemente todo el mundo sabe escribir, pero ya escribir, digamos, con letras mayúsculas, pues para un propósito u otro, pues son caminos ya de desarrollo y de aprendizaje. Pero lo que decías de representar a alguien, en el fondo es muy sencillo hacer, o sea, porque parece que representar a alguien tienes que hacer como un retrato fiel, y para nada, o sea, un sencillo muñequito o un monigotito con el nombre o con un rasgo. Por ejemplo, yo lo explico muchas veces en talleres, yo soy muy fácil de representar, pones un monigote, le pones el pelo amarillo y ya soy yo, o sea, ya está, no hace falta estar 2 horas mirando. Bueno, tú y Marilyn Monroe, pero para el caso bueno, lo mismo, pero ya lo pones largo. Le pones la coleta y entonces ya... Y yo tengo una cosa, que no lo tengo aquí a mano, pero ya te compartiré una foto. Yo suelo llevar una chistera y llevo los rotuladores. Lo sé. Entonces es verdad que si tienes algún rasgo que te identifique, pero puede ser cualquier cosa, puede ser en un momento, en una sesión, el color de una chaqueta, el color de unos zapatos, una corbata, un tipo de pelo y ya está. O sea que no hace falta entrar en grandes jardines representativos para retratar y darle ese reconocimiento a las personas que están en la sala. Os voy a dar un secreto, un truco para hacer un que compartimos en digamos, muchos facilitadores visuales, y en particular en algunas metodologías como Bicablo, que luego podemos mencionar. Si te fijas en la línea del pelo, aunque hagas simplemente un circulito, una U, ya la línea del pelo es muy representativa de cada persona. Sí, entonces, puede ser que tenga pelo. Bueno, pero si no lo tiene también. O sea, realmente además dibujar, yo no voy a hacer una equiparación tan radical y quizás reducida, pero es verdad que es aprender a mirar, aprender a observar, o sea, fijarte en las proporciones. Qué bueno. Fijarte, o sea, es como que, y eso lo he leído en algún sitio, ¿no? Que al final es porque hay gente que dibuja mejor, otra gente que no dibuja no tan bien, pero es también por cómo te fijas o cómo estás leyendo lo que tienes a tu alrededor y ves esas proporciones, ves qué líneas lo componen. Es como en la fotografía. Un fotógrafo me dijo hace unos años que en el colegio nos enseñan a ver, pero no nos enseñan a mirar. Uh-huh. Exacto. Y una buena fotografía, además, es la que
te cuenta donde otras no llegan, Claro. y sin que hayas estudiado nada de fotografía. No hace Claro. falta estudiar fotografía para poder entender, para poder ver ese mensaje, Claro, ¿no? Igual que una ilustración tuya. Exacto, porque al final es una composición, es un encuadre, es que de repente hay un detalle que quieres que sobresalga sobre el resto, y entonces, claro, en la fotografía es verdad que además yo soy muy fan también de la fotografía, aunque la tengo bastante abandonada ahora por los rotuladores, pero es verdad cuántas fotos hay que están todos los elementos representados en el mismo tamaño. Y eso también con los dibujos pasa también, o sea, uno de las técnicas es jerarquizar, pero como si eso es diseño de información también, ¿no? ¿Qué representas más grande? ¿A qué le das más importancia? ¿Qué color le asignas? Mira, una anécdota sobre en un directo que hice, o sea, nosotros enseñamos, trabajamos con una metodología que se llama Bicablo, como mencionaba. Perdona un momentito, Elena, es que esto es importante. Si todo esto que has contado lleva un estudio, lleva una práctica, lleva una concentración, si encima le añadimos la cosa del directo, resulta que es que tú eres, digamos, una gran productora musical, que sabes hacer una música, sabes los instrumentos que hay, sabes lo que se va a contar. Bueno, bien, todo eso está muy bien, pero cuando estás en el escenario, ahí es donde se demuestra si además no solamente lo haces con los aparatitos, con la calma del estudio, sino además es delante de la gente, dibujando en directo. Sí, y además me encanta hacerlo, ¿eh? O sea, yo creo que ahí es verdad que tiene un componente de amor o de pasión hacia lo que haces. A mí salir en directo me encanta, y además, pero porque me encanta ese reto, ¿no? De recoger la esencia, de filtrar lo que va o lo que no va. Una vez en una entrevista un periodista me decía, pero es tu interpretación, y le digo, sí, como la tuya, cuando me estás haciendo una entrevista. Sin duda, pero tú también. Esto no es una entrevista, esto es una charla, ¿eh? No, pero es bueno. Aparte, yo no soy periodista. Pero está bien, o sea, es verdad que, porque si no sería una transcripción literal, o sea, sería como... Claro. Y no sería, o sea, recordamos eso que yo me di cuenta cuando trabajaba en Indra, que descubrí con mis amigos los ingenieros que necesitaban, cuando contaban algo, necesitaban contarlo todo. Y dices, no, todo no hay que contarlo. Esa es mi gran batalla, es mi gran batalla. Además que esta empresa que citas es mi gran batalla es lo que tú dices, el no querer poner en cada diapositiva todo. Claro. Porque precisamente la gracia del soporte visual, Claro. que hay mucha gente que abjura el PowerPoint. A mí me encanta el PowerPoint utilizado como hay que utilizarlo. Y es un soporte que es funcional, que es estético, que obedece a un propósito. Y que no pones todo, que no hay que poner todas las tablas Excel y todas las líneas, santo cielo. Lo que le animo a la gente también es que se ponga en el lugar de la audiencia. Dices, bueno, si tú estuvieses en el otro lado, ¿no te gustaría que esta persona, este ponente, esta persona que está hablando, ¿no te gustaría que te guíe, que te ayude? No que te lo suelte todo de repente, o sea que al final hay un trabajo de procesado. Yo alguna vez, un poco en broma, pero es verdad que me gusta también esa definición, yo me describo como, me presento como un procesador de información. O sea, muy bien. Y entonces es verdad que al final agradecemos. Es también cuando con el mundo de la cocina, pues al final, claro, tú podríamos todos coger los ingredientes que cogen en un restaurante y hacerlo, pero no lo hacemos. Vamos a que esa persona ponga su espíritu, su estilo, ese procesado, en este caso de ingredientes, para crear o generar o preparar un rico plato. Oye, hay una frase que dijiste una vez referido a esto de los ingenieros, que aquí estamos para humildemente aprender de ti, que dijiste, mira, es que esa tabla Excel no interesa ni al que la comprende. Exacto, o sea, yo cuando he tenido un poco el espacio y me han invitado a dar mi opinión, digo, es que en un formato presentación, porque también, o sea, es muy importante, y hablamos todo el rato de la forma, pero el contexto, el momento es clave. O sea, habrá momentos donde ese Excel tendrá un valor incalculable, infinito, probablemente crítico. O sea, sin él quizás ni se puedan llevar a cabo todas esas acciones ni para hacer. Pero no es en ese escenario. Pero en el momento de presentar, claro, no puedes de repente inmisericordiamente claro.
Y bueno. Claro, proyectar Excel, si no se leen además de lejos, o sea, quiero decir, tienes que procurar también un poco darte cuenta que estás al servicio de tu audiencia y que de verdad quieres comunicar las cosas. Mira, nuestro gran problema, los ingenieros vivimos con un estigma, y es que cuanto más feo parezca algo, más veraz. Es decir, cuando tú ves una diapositiva chusquera y la ves con una tabla Excel de 200 líneas y tal, tenemos la sensación de que si no la ponemos es que como si nos hubiera hecho, como si nos hubiera trabajado. Ya, sí, como Cuando lo que hay que contar es lo que se ha logrado gracias a que has trabajado esa tabla Excel. No me la pongas, ya doy por hecho que la has trabajado. Pero claro, cuanto más chusquera una diapositiva, cuanto más fea, es que más hecha por un ingeniero parece. Entonces, más veraz. Entonces, vivimos con ese estigma y a ver si nos lo quitamos de una santa vez. Bueno, pero lo chulo de todo esto y la oportunidad también que brindas con tu espacio es que a mí, o sea, me parece que todos tenemos que aprender de todos, porque yo gracias a trabajar con este mundo de ingenieros aprendí muchísimo. O sea, yo ahora guardo comportamientos, formas de estructurar que a mí me sirven mucho y de cómo hacer las cosas. O sea que... Pero yo creo que lo sabio, nuestra sabiduría, humilde sabiduría, estaría en que todos apreciar el trabajo del otro y para enriquecer el nuestro. Para decir, pues mira, qué bien, o sea, yo esto lo hacía hasta ahora, pero puede estar mejor así. No añado ni una coma, señoría. Lo has definido perfecto. A ver, esto del dibujo en directo... uno puede plantearse, bueno, pues con saber dibujar ya basta con ser un dibujante estos de primer nivel y demás, pero sin embargo habrá dibujantes de primerísimo nivel que no se atrevan con el dibujo en directo. Sí, pues mira, yo tuve, además ligado a la analogía con la música que has hecho, yo tuve el privilegio de hacer un taller en Sevilla con Scott McCloud. Bueno, vamos a ver, el del arte invisible, entendiendo el cómic. Sí. Bueno. Esto es... es que esto es casi insultante. A ver, el arte invisible... Perdóname que te interrumpa. O sea, yo lo digo en todos mis cursos, lo digo. Lo único que vais a escuchar hoy que no es mío es la parte en la que hablo de que toda presentación debe seguir una secuencia de 6 pasos. Idea, forma, lenguaje, estructura, diseño y acabado. Que vendría a ser un poco el resumen, según Scott McCloud, de cómo se hace un cómic. Sí. Me acabas de dejar, o sea, bueno, sensacional. Sigue, te odio un poco, pero vamos, sigue. Pues tuve la suerte, gracias a que en Sevilla hay un espacio que se llama la Galería Roja, que son muy inquietos y traen a gente maravillosa del mundo para que aprendamos los demás. Entonces invitaron a Scott McCloud, de hecho hasta un par de veces ya allí, entonces tuve la suerte de asistir y fui, o sea, como participante iba acompañada de unas amigas polacas que se dedican a lo mismo que yo, y el resto esta gente estupenda, interesada más en el cómic. Entonces Scott McCloud nos miraba con los ojos súper abiertos diciendo, ¿pero qué haces? ¿Que dibujáis en directo? Es como, ¿pero cómo puede ser? Dice, yo me moriría si tuviese que hacer eso. Y ahí, por ejemplo, con esta pequeña reflexión que ahora estamos compartiendo, ahí también un poco es lo que me gusta destacar, que al final el dibujo, la representación gráfica es una herramienta universal, brutal en capacidades, y hay millones de maneras de aplicarla. Entonces, Scott McCloud, que hace magia con su trabajo, y él es una persona maravillosa, humilde y cariñosísima, pues se me quedó mirando y me dijo, entonces tú eres más como un músico de jazz. Y digo, pues sí, pero sí que es verdad que yo animo a todo el mundo, y hay gente que se acerca a mí, que se quiere dedicar a esto, que encuentre también cuál es su ritmo vital, cuál es su manera de relacionarse con la herramienta y con la vida. Porque a mí, por ejemplo, si yo tengo que estar dibujando un año entero, viñetita a viñetita, pues yo estaría igual de agobiada que él con el directo. A mí eso no me gusta, a mí me encanta el directo, mezclar los ingredientes, darle a la poción mágica y... Como en Asterix, tú eres Panoramix de alguna manera. Eres Panoramix, fan de Panoramix, pero con una fecha y hora de entrega. Esto es hace poco lo escuchaba en un directo de un ilustrador, que le preguntaban, bueno, ¿y qué diferencia hay en trabajar en tu arte propio a trabajar para una franquicia? Es un ilustrador que trabaja pues para Star Wars y demás, ¿no? Y decía, la gran diferencia es la fecha de entrega. Entonces, y en tu caso igual, tú sabes que al cabo de 2 horas que termina el evento tiene que estar entregado ese lienzo. No sé si luego tú acuerdas el acuarelarlo en tu estudio y demás, no lo sé. O bien lo entregas ya in situ en directo. En general, o sea, depende un poco el evento,
en general yo lo termino en ese momento. Igual cuando estamos recogiendo pues me da tiempo a colorear, a realzar alguna cosa, algún acabado, pero en general yo termino en directo. Pero es verdad que depende de la personalidad del evento. Si es un taller, un workshop, pues igual tiene partes que son más recogida pura de información, pero en términos generales yo diría que yo acabo en el momento. Me gusta acabarlo en el momento también, ¿eh? Me parece que Genial. lo que ha pasado ahí. O sea, a mí me gusta recoger todo lo que pasa. Además, si me permites cuente una pequeña cosa. Por favor. Cuando explico que yo cojo todo lo que está pasando, intento reflejar el espíritu de la sesión, no solo el contenido de quien está hablando. Entonces hubo un pequeño evento que estaba haciendo en colaboración con la Fundación Exit y era un evento de celebración, había muchos mentores, voluntarios corporativos, chicos jóvenes y era un ambiente muy, muy festivo y estaban tomando, había café, habían servido un café y por alguna razón a todo el mundo se le caía el café en esa sesión al suelo, no se sabe por qué, si porque resbalaban los vasitos o por qué era. Y claro, yo pinté, o sea, incluí a una persona con un vaso que se le caía el café, porque eso al final también son pequeños anclas y son recuerdos que van a ayudar al que participó en esa sesión a volver sobre ella. Exacto, la gente siempre se acordará, sí, el día que siempre se nos caía el café. Exacto. Por si hubo un terremoto, o sea, la gente se olvidó, pues dibujas ahí todo ahí como... Claro, sin duda. Y esos elementos tienen valor también, no es solo, o sea, preparar lo que se está hablando, sino lo que está pasando, cómo es. Es el contexto. Sí. ¿Cuántas personas a lo mejor recuerdan más ideas a través de acordárselo del café? Ostras, es verdad, a mí también se me cayó el café, precisamente porque venía de rotular esta idea y a lo mejor el hecho de dar el buen contexto hace que el resto de ideas afloren más que la minuciosidad con que hayas reflejado la idea. Eso es importante estar a todos esos... Claro, todos esos el contexto hay un juego que el contexto hace mucho, hay un juego que yo suelo hacer en las sesiones, en charlas o en cursos y dibujo, pongo una imagen, una obra pictórica, una foto de Chaplin, la creación de Miguel Ángel Buonarroti, ¿no? en la Capilla Sixtina, la Mona Lisa, pues las pongo con una resolución ridículamente baja, es decir, a 12 píxeles de ancho por 50 píxeles de alto, y la gente las reconoce. Claro. Porque poniendo la distancia adecuada, se ve lo que es. Claro. Y luego pongo a toda resolución la que es. Y digo, ¿veis cómo no hace falta contarlo todo? ¿Veis cómo el contexto, como ese dibujar los cafés tambaleándose o cayéndose, puede hacer tanto o más que el concepto en sí? Incluso, fíjate, eso también me permite conectar con una idea, también cuando animamos a la gente a dibujar y le enseñamos a hacerlo, que al final, o sea, digamos, aprendes a hacer un círculo bien, pero es más o menos bien. O sea, no estás proyectando un edificio. No estás haciendo una entrega de algo que tiene que tener una proporción perfecta. Es más o menos. O sea, sí que tienes que molestarte en darle un buen acabado, pero por la legibilidad, por la función a la que estamos sirviendo. Pero no se trata de que quede la línea súper recta, perfecta. Claro. Sí, ese simbolismo es lo que le da la potencia. Exacto. Mira, el amigo Scott McCloud en ese libro lo cuenta perfectamente. Dice, yo podría... El libro, que lo recomiendo encarecidamente a cualquier persona, es un libro que da igual que te guste el mundo del cómic o no, porque te habla del arte, te habla del simbolismo, te habla de cómo estructurar un mensaje. Y hay un momento en que dice, ¿por qué crees que cuando me dirijo a ti, las viñetas, él se autodibuja como una figura sin gestos y dos gafas mates? Dice, yo me podría haber dibujado así y en la siguiente viñeta se hace un autorretrato perfecto. Dice, pero no te llego porque te centras en el súper detalle, mientras que si me dibujo así paso a ser una idea, paso a ser un concepto y entonces te llego. Eso es. Pues mira, esa reflexión, y gracias por esto, porque eso tiene que ver mucho con... No, gracias, no. O sea, luego echamos cuentas. Pero tiene muchísimo que ver con nuestro trabajo de la facilitación visual, justo. O sea, utilizar las líneas que hagan falta en cada momento, no estar ahí intentando sombrear perfecto. Puede ser, mira, y te iba a decir antes también que me ha venido a la cabeza, hubo un evento que estaba haciendo en directo, entonces había que dibujar unos helicópteros. Entonces, un helicóptero lo puedes dibujar como trabajamos nosotros con los símbolos de bicablo, que son muy sencillitos. Entonces, pues era un círculo, dos círculos, una raya y un aspa, y ya está. Entonces, en el mismo mural yo lo dibujé de esa manera, porque se menciona el helicóptero, pero luego a los participantes les proyectaron la secuencia final de la película Viven, cuando aparecen los helicópteros en modo
plano habitual en muchas películas así, ¿no? De momento que el helicóptero sube detrás de la montaña. Entonces ahí yo sí que dibujé los helicópteros más acabados, no súper acabados, pero sí que esa escena en ese momento en mi mural merecía una cierta delicadeza en la representación, un cierto, no voy a decir honor porque es un poco exagerado, un cierto reconocimiento que hay, podría haber valido el simbolito, pero creo que no recordarían ese momento épico que les querían trasladar en la sesión. Vale. Oye, hablando de la metodología Bicablo. Bueno, la metodología Bicablo es una metodología desarrollada por dos compañías alemanas, Kommunikationslotzen y Neuland, que son los fabricantes de rotuladores con los que trabajamos mayormente, los facilitadores visuales, hace tiempo, y llevan como más de 10 años en Alemania formando a 3.000, 4.000 personas. Entonces lo chulo de esta metodología es que es muy sencilla, está muy bien diseñada, pues como un buen proceso diseñado en Alemania. Voy a aprovechar el tópico, pero en cierta forma es cierta. Como ingeniero tengo cosas que decir al respecto, pero me callo. Bueno, pero tiramos de los tópicos. He visto cagadas alemanas de proporciones épicas, pero épicas. Pero vamos, eso para otro día. Yo me aprovecho del tópico, pero sí que es verdad que está diseñada de una manera que aprendes de manera progresiva, desde cómo agarrar un rotulador con firmeza para hacer un trazo firme hasta ser capaz de hacer tu pequeña presentación o tu gran presentación con una serie de recursos. Lo puedo comparar, a veces lo comparo con la cocina, o sea, como que de repente te dicen, estos son los ingredientes, estos son los materiales, si haces así te va a salir esto. Entonces un poco el proceso está hecho para que realmente todo el mundo lo pueda hacer, todo el mundo. Vale. ¿Cuánto necesita una persona de aprender y cuánto necesita de practicar? Es decir, todo esto está muy bien, pero imagino que requerirá una práctica diaria o semanal. Recomendable. Sí, mira, esto lo robo yo del mundo del yoga y que aplica a otros mundos, de 1% teoría, 99% de práctica. O sea, yo te doy en un día, además te decía que Bicablo surge en Alemania y ahora ya desde hace un par de años ya hay una serie de formadores por el mundo. En España estamos David, mi socio y yo que lo hacemos, porque es una metodología de verdad asequible a todo el mundo. Entonces en un día o dos de taller yo te doy todas estas técnicas, todos estos trucos, pero es verdad que necesita práctica, pero sobre todo para no por nada, y uso el mundo del yoga de nuevo, para que tú mejores, para que tú encuentres tu camino, para que tú llegues hasta donde quieras llegar, no para... Porque lo de dibujar en directo, yo la primera premisa que pongo dos premisas. Una, que escuches muy bien, que prestes mucha atención, esa es la clave. Y segundo, que te guste. O sea, que lo hagas a gusto, porque es exigente. O sea, supongo que quien está también en músicos en directo o personas en el teatro, pues al final salir al escenario, salir a la primera fila, tiene que ser algo que te guste. Si lo pasas fatal, pues hay muchas... Claro, al cabo del rato pasas a ser parte del escenario, parte del paisaje, pero de primeras eres una persona que está ahí a un lado ilustrando lo que se está contando, y por eso necesitas escuchar lo que dices, ¿no? Claro. Necesitas escuchar con minuciosidad perfectamente. Claro, y muchas veces además, si es un auditorio, si es una conferencia, están a veces proyectando tu trabajo, entonces tienes un montón de gente mirando súper detenidamente qué estás haciendo en tiempo real y qué estás poniendo, entonces eso te tiene que gustar, tienes que estar a gusto y confiar en que lo que estás haciendo funciona. Y a la vez abstraerte y enfocarte en los estándares que estás siguiendo con esa analogía con el jazz, ¿no? Es decir, improvisar al final no es más que saberte perfectamente toda la armonía, todas las disonancias y demás, y saber de qué manera ponerlo al servicio de la música que se está en ese momento tocando, ¿no? Entonces, las jam sessions y demás, que de improvisación tiene poco en realidad. Lo que pasa es que tienes que saber qué aportar y qué no aportar, ¿no? En ese momento. Eso es. Me parece alucinante lo que haces, sobre todo por la relación que tiene además con tácticas de gestión de proyectos, el Agile, por ejemplo, ¿no? El Scrum y demás. Claro. Es súper aplicable lo que tú haces. Bueno, total. De hecho, el mundo Agile está muy conectado con el mundo Bicablo, les interesa mucho a todos los profesionales de este mundo, porque al final también las metodologías ágiles
no dejan de añadir esa visualización compartida, o sea, los tableros y viendo la progresión o el avance de las tareas. Incluso a mí hay una parte que además también de mi etapa en el mundo de la tecnología, una de las cosas más preocupantes para mí que tiene que ver con lo de entender el problema es generar unos buenos requisitos. Entonces, ser capaz de desmenuzar bien las cosas, y para eso la técnica de representar las ideas, simplificarlas, ayuda incluso en la reflexión individual, como decía antes, de decir, bueno, yo creo que esto está súper claro, lo intento representar. Si no te lo puedes representar fácilmente, igual no está tan claro, igual está enmarañado. Vale. Y evidencias. Mira, una vez en un taller hace tiempo dibujando un proceso, que el proceso que invitábamos a los participantes era dibujar cómo se hacía la elaboración de una cerveza artesana, el tipo de proceso, que yo tomé de una marca, o sea, les pedí permiso y elegí no cogí yo un proceso que a mí me parecía, ¿no? Lo hice tal cual. Y de repente una persona, y solo lo hizo una persona en un taller, pero dice, pero bueno, ¿y en qué momento? Porque tenía un ingrediente extra, dice, ¿y en qué momento se añaden estas hierbas, este aroma? Y entonces, claro, no lo ponía. Realmente al resto le había importado nada. ¿Y metes el lúpulo por aquí? ¿Pero qué lúpulo? No era lúpulo, no era tan crítico, era como un aromatizante. Pero entonces, claro, de repente esta mujer me mira y me dice, bueno, es que yo soy matemática. Entonces, era como... Pero estás metiendo una variable que no está declarada. Exacto, una variable no está identificada. Entonces, eso, el representarlo, porque igual lo lees y no te salta a la vista tan claramente. Lo lees y te vale. Pero si tienes que desmenuzarlo y estar... Aunque para dibujar el lúpulo hagas una bolita y pongas lúpulo, que no hace falta estar de nuevo haciendo como lo perfecto para que se reconozca de lejos. Varias bolitas con la palabra basta y sobra. Entonces, el hecho de dibujarla, de repente dijo, anda, pues este proceso tiene una carencia. Entonces, para ese trabajo que decías tú de gestión de proyectos, de trabajo en procesos o metodologías ágiles, de repente ser capaz de visualizar, de representar, hace que se evidencien esas problemas, carencias, mejoras o posibilidades. Incluso dices, anda, fíjate si este elemento de todo esto podría crecer o desarrollarse. O sea, es verdad que yo, como también vengo del diseño de información en esa época que comentabas de Indra, yo me he peleado mucho en las estructuraciones de interfaces, porque siempre te preguntaba, bueno, pero de estos ¿cuántos hay? Porque no es lo mismo que de estos haya 30.000 que 3, porque yo lo organizaré de otra manera y tendrán otra manera de estar. Entonces no vale con enunciar el elemento, sino cuántas o cuántas categorías tiene. Vale, porque muchas veces diseñamos para la excepción, que ese es otro error que he visto a veces en los procesos. Sí. Entonces, a ver si vamos a hacer la excepción, que es un caso particular de algo general. Exacto. Convertir ese. Y ese, bueno, por si acaso, y yo muchas veces he dicho ahí también a él, sí que igual ahora tenemos que frenar esto porque me aboca muchas cosas, pero sí que muchas veces es como, bueno, por si acaso, pues cuando surge ese por si acaso lo hacemos nuevo, porque mientras tanto, si tenemos en cuenta todo eso, nos queda pocho el primero. Haya salido la gastrónoma que hay en ti, ¿eh? Cuando va con G, ¿eh? O sea, pocho, nos lo comemos y hacemos otro. Oye, regálanos una idea, una sugerencia, Elena, un mensaje. Regálanos algo que vaya a hacer, gracias a la facilitación visual, gracias a tu enfoque del trabajo y de los proyectos, que vaya a hacer nuestra vida mejor, más agradable, o la de las personas que van a escucharnos. Pues mira, me gustaría dejar dos pensamientos. Uno, que es que no hay dibujos buenos ni malos, sino útiles. O sea, quitar esa idea de es que está muy mal. Bueno, no sé, porque igual comunica muy bien. Recuperar esa manera que los niños usan los dibujos, que de repente cuentan toda una historieta con sus dibujos. Entonces esto lo uso muchas veces, pero es verdad, dice, pintan a alguien azul y le dices, ¿pero por qué es azul? Y te lo explica, dice, es azul pues porque tenía frío o porque me cae mal o porque azul. Entonces un poco usar el pensar en el dibujo como es un lenguaje simbólico, no como algo que me ha quedado bien o me ha quedado mal. Si funciona es maravilloso. Y luego otra para cerrar, estoy conectado con esto, es que si puedes representar algo, que es lo que estaba diciendo antes, quiere decir que lo has entendido. Lo has sintetizado porque el lenguaje no te permite muchas florituras, es un lenguaje de representación bastante esencial y como consecuencia te lo aprendes.
O sea, es casi imposible luego no aprendértelo si has hecho todo ese proceso. Me pondré a dibujar esta conversación que hemos tenido. Si la puedo representar, es que la habré entendido. Y lo que tengo clarísimo es que de la misma manera que no hay dibujos buenos ni malos, no hay conversaciones buenas ni malas, sino útiles. Y esta conversación contigo, Elena, ha sido tremendamente útil, entretenida, y te agradezco enorme que hayas compartido tu sabiduría y tu experiencia con nosotros. Encantadísima, me lo has hecho muy fácil, he estado súper a gusto y es verdad que todo el mundo puede dibujar. Todo el mundo puede dibujar y todo el mundo puede seguir escuchando Cinematic, que es el espacio en el que hablamos de comunicación interna y externa en el ámbito de las matemáticas, el arte, la tecnología, la ingeniería y la ciencia. Sed buenos y hasta pronto. Cinematic.